Ahora tienes una situación en la que el presidente querrá ganar las intermedias, por lo que va a inundar la zona con capital para bajar tasas de interés y animar la economía, para que la gente vote a su equipo en las elecciones intermedias. La gente simplemente no sabe lo que viene, al menos según el experto en Wall Street, en Washington y en el mercado en general, Anthony Scaramucci. Son buenas noticias para el mercado de valores y también son buenas noticias para las altcoins y las cripto. En esta entrevista hablamos de la ley de claridad, predicciones de Bitcoin, predicciones de criptos y las tres principales selecciones de altcoins de Anthony Scaramucci y mucho más. Tu programa se llama Altcoin Daily, ¿verdad? Quieres que esas altcoins se muevan, y de lo que se tratan esas altcoins es de casos de uso y utilidad. Dale fuerte al botón de me gusta y suscríbete al canal. Permíteme presentarlo. Anthony Scaramucci, fundador de Skybridge Capital. Bienvenido de nuevo a Altcoin Daily. Sé que tienes un libro nuevo llamado Solana Rising. Vamos a hablar de todo lo relacionado con las criptomonedas hoy y también de tu perspectiva para el 2026. Pero antes, ¿cómo estás? Estoy genial, trabajando desde casa. No estoy en la soleada California como sospecho que tú estás. Estoy bajo el clima de lluvia aquí en Nueva York, donde está lloviendo con un viento fuerte de 40 millas por hora afuera. Así que estoy aquí en mi habitación con calefacción, gracias a Dios, bendecido de estar aquí y no en el tráfico afuera. Tu oficina aún se ve muy festiva y me alegra que estés aquí. Como las cripto realmente están cambiando y vemos una convergencia en las cripto, Wall Street y la política, y yo te considero un experto en las cripto, Wall Street y la política, antes de pasar a lo que crees que viene después en el futuro, quiero que nos hables un poco y nos des tu sinopsis de lo que crees que ha pasado en el año 2025. Bueno, un par de temas. Puedes ser un experto y aún así equivocarte, así que voy a preparar un escenario para ti ahora mismo. Creo que hubo una liberación en 2024, en noviembre. Independientemente de lo que creas sobre Donald Trump, él es un hombre que es pro-cripto, e independientemente de lo que pienses de Joe Biden y de Gary Gensler, no son pro-cripto. Ellos en serio trataron de dañar a la industria y alejarla de los Estados Unidos. Uno de los puntos más positivos sobre Donald Trump es que trajo a un equipo como Paul Atkins en la SEC y al gobernador Waller, Chris Waller, y a Nicky Bowman de la Fed. Este equipo tiene una visión positiva sobre el mundo de la tokenización y de los pagos digitales, y quieren establecer también la regulación correcta y justa para el consumidor y para el eventual inversor en el mundo de las criptomonedas. Y esto fue un gran punto a favor. Cuando ocurrió la liberación, Aaron, tuvimos un buen movimiento alcista y llegó a 150 o 200 mil dólares y mucha gente dijo, ok, esto es lo que yo creo que el Bitcoin vale. Pero ocurrieron un par de cosas que no terminamos de anticipar. La número uno fue la venta de las ballenas. Solo hay que mirar las billeteras. Hubo como 4.600 millones de dólares en ventas, que estaba luchando contra la demanda de los ETF y la demanda minorista. Y luego el 10 de octubre hubo una capitulación. Parte de esa venta de las ballenas ocurrió antes del 10 de octubre, pero tenías una situación de apalancamiento dentro de los mercados en ese momento. Luego tuvimos el tuit del presidente sobre minerales raros y fue esa pequeña chispa la que causó una explosión en los mercados. Hubo una cantidad masiva de desapalancamiento que impactó a algunos creadores de mercado y forzó una crisis de liquidez, como resultado de lo cual vimos un pequeño mercado bajista dentro de las altcoins con una caída del 30% en el precio de Bitcoin, que si bien estamos acostumbrados a verlas, esta vez fue inesperada. Y ahora vigilamos ese medidor entre alcista y bajista. Estábamos inclinados hacia los alcistas y ahora somos muy bajistas. Creo que en una escala del 1 al 100, el medidor alcista está en algo como 13 o 14. Y eso me gusta para 2026 porque significa que el sentimiento es tan negativo que con solo unas pocas noticias buenas, simplemente podríamos volver al máximo de 52 semanas. Pero me equivoqué, no esperaba las ventas de ballenas el año pasado.
Y esta es otra parte de la historia, pero si me hubieras invitado en diciembre de 2024, te habría dicho que íbamos a lograr que se aprobaran ambas piezas de legislación para fin de año, la ley de stablecoins y la ley de estructura del mercado con la ley de claridad, y eso no sucedió en 2025. Se suponía que iba a pasar, y finalmente esas leyes no se aprobaron todas. Y los demócratas aún odian las cripto, podemos intentar fingir que no, pero la realidad es que la mayoría las odian. Y es algo triste porque va en contra de los intereses del inversor y el consumidor, va en contra de los intereses de la gente que realiza transacciones y de las instituciones de servicio financiero, las tecnologías que tú y yo estudiamos ambos, y lo que luego conduce a que se despliegue más dinero y capital en la innovación tecnológica dentro de nuestro propio país. Así que verdaderamente es algo triste. Puedes consultar esto con ChatGPT. Yo he hecho mi investigación y resulta que hay entre 3.5 y 4 trillones de dólares en gastos de verificación de transacciones en la economía global cada año, dependiendo de cómo se mida. Son tarifas de tarjetas de crédito, por ejemplo, servicios de transferencias de administración, de abogados y cuentas bancarias por motivo de trámite de hipotecas. Si eso pudiera reducirse, digamos a la mitad, podríamos liberar un gasto de capital de 2 trillones en otras áreas de la economía o simplemente mejores salarios. Eso sucedió en la Web 1 e Internet en términos de la explosión de eficiencia de la economía. Así es como se conoció a nivel histórico. Me gustaría ver eso aquí, y es difícil, francamente, porque todavía no lo hemos logrado, y es algo que no pasó para finales de 2025. Podría pasar en el primer trimestre, quizás, pero has visto de nuevo la cara fea del antagonismo demócrata relacionado con la industria de las criptomonedas. Y si la ley de claridad no se aprueba para las intermedias, porque probablemente después de eso habrá una gran reorganización, ¿crees que es mucho menos probable que se apruebe si es después de las elecciones intermedias? Y si no se aprueba, ¿será malo para las cripto? Bueno, creo que sí es perjudicial, porque creo que todavía hay una expectativa por el lado del mercado de que se apruebe. Creo que se necesita esa claridad, francamente. Y es interesante porque la ley tiene un nombre muy apropiado. Y tenemos que conseguirla porque queremos iniciar el proceso de tokenización. Tu programa se llama Altcoin Daily, ¿verdad? Quieres que esas altcoins se muevan, y de lo que se tratan esas altcoins es de casos de uso y utilidad. Tú y yo estuvimos en el programa Killer Whales y tuvimos a un invitado que hablaba de esta memecoin que... Brett. Sí, esa moneda ha bajado un 80 o 90% porque no tiene valor tangible, pero hay otras monedas que tanto tú como yo conocemos, como Solana y Avalanche, que tienen tecnologías de capa 1 que podrían utilizarse en el proceso de tokenización del que hablamos. Por ejemplo, para tokenizar otros activos financieros como acciones o como bienes raíces. Así que hay una bifurcación, están Bitcoin y luego están las altcoins, y hay casos de uso reales y utilidad real para algunas de ellas. Pero no vamos a lograr que eso se despliegue hasta que tengamos la claridad requerida del gobierno en cuanto a cuáles son las normas a seguir. Porque ¿quién va a gastar la cantidad de dinero necesaria para cambiar el sistema financiero sin la garantía de que van a poder utilizarlo? Ciertamente nadie quiere ser demandado por una cuestión regulatoria. Eso es a lo que nos estamos enfrentando en este momento. Así que necesitamos la ley de claridad aprobada antes de las intermedias. Si esto fuera como las chances de Polymarket, ¿qué porcentaje de probabilidad crees que tiene esa ley de aprobarse? Y probablemente haya un Polymarket sobre eso. Yo no lo vi, pero podría adivinarlo. Diría que tiene que estar por encima del 50% de probabilidades, porque desde el punto de vista político, Elizabeth Warren se equivocó en muchas cosas, pero la cosa más específica en la que se equivocó fue en que no existe el votante anticripto. ¿Recuerdas ese meme que compartió de ese ejército de personas que se reunían para votar contra las cripto? Bueno, resulta que no existe el votante anticripto, pero sí existe el votante pro cripto. Apoyaron a Moreno en Ohio, le dieron 40 millones de dólares y él sacó a Sherrod Brown de su propio asiento.
Él era el jefe del comité bancario del Senado, decididamente anticripto. Ese era el señor Brown. Así que no creo que los demócratas quieran estar en el lado equivocado de la historia. Especialmente los demócratas jóvenes. Si tienes más de 60 años, probablemente eres anticripto, probablemente eres infeliz y probablemente odias a Donald Trump. Pero si tienes 60 o menos y eres demócrata, entonces no te interesa tener al comité juntando dinero para ganarte las elecciones a ti. Hay una combinación de esas cosas que están sucediendo, pero hay algo que tenemos que decirle a tus espectadores y oyentes para que lo entiendan de una vez por todas. Debido a la manipulación de distritos, porque los políticos pueden dividir sus distritos para beneficiarse a sí mismos o al partido, y diré esto de una forma retórica, estamos en una democracia donde el político elige a sus votantes, y yo siempre pensé que el votante elegía al político, pero estamos en una situación donde estamos viendo que hay unos 40, 38 o 40 distritos de los 435 que se consideran competitivos o distritos del estado indecisos. Es asombroso para mí que verdaderamente estamos viendo que el 92% de los distritos están grabados en piedra como resultado de esa propia manipulación. Y tenemos que arreglar eso también. Hay muchas cosas que tenemos que arreglar ahora, Aaron. Tenemos que arreglar el dinero, tú bien lo sabes. Tenemos que arreglar el sistema de rieles para facilitar la tokenización en los Estados Unidos. Pero lo más importante para mí es que tenemos que arreglar el sistema político y hacerlo justo. Tienes ciertos estados que podrían tener un 45% de demócratas y cada representante es republicano. O viceversa, 45% de republicanos y cada representante es demócrata. Están jugando este juego entre ellos. Bien, quería conocer tu perspectiva para el año 2026, para los mercados tradicionales y las cripto. Dijiste antes que te equivocaste con tu predicción de precio de 2025, pero has estado en lo cierto en cuanto a la dirección. Predijiste que Wall Street se involucraría, que las cripto crecerían y acertaste con la burbuja meme. Obviamente cualquier cosa puede pasar, hay muchos factores, pero ¿qué crees que va a pasar con el mercado tradicional y las cripto en 2026? Sabes, yo sigo siendo un creyente del enfoque de no luchar contra la Fed. La reciente inflación y la decisión del presidente de poner a un nuevo mandatario de la Fed favorable a las tasas de interés será algo que ayudará. Y por supuesto sabemos que Jerome Powell abandonará su puesto en mayo del año 2026, así que el presidente tiene la oportunidad de hacerlo. Y cualquiera de sus candidatos está considerando de 2 a 4 recortes de tasas de interés para 2026. Así que sería muy difícil ir en contra del mercado. Y puedes mirar las métricas y decirme que parece caro, especialmente en algunas de las 7 grandes, pero si vas a recortar 100 puntos básicos del ciclo de tasas, eso podría empinar la curva, lo cual es un poco arriesgado, aunque creo que la curva es razonablemente empinada. Así que para mí, yo veo un mercado boyante para el año 2026. Y ahora voy a decir algo un poco cínico, así que perdónenme. Ahora tienes una situación en la que el presidente querrá ganar las intermedias, por lo que va a inundar la zona con capital para bajar tasas de interés y animar la economía, para que la gente vote a su equipo en las elecciones intermedias. Así será. Son buenas noticias para el mercado de valores y también son buenas noticias para las altcoins y las cripto. Y sobre todo buenas noticias para el Bitcoin. ¿Y tienes alguna predicción de precio puntual para el Bitcoin de aquí a un año? Si grabamos otra entrevista dentro de un año, ¿cuál crees que será su Bueno, máximo? ahí está mi problema. ¿Puedo responderte esto desde debajo de mi escritorio? Por favor, deja que me esconda debajo mientras te respondo, porque me he equivocado. Le digo a la gente que tengo razón en la dirección, pero me he equivocado mucho con el tiempo. Pensé que tendríamos el ETF Spot en marzo de 2022, porque tuvimos el ETF de futuros en noviembre de 2021, y si mirabas las leyes, eso es lo que debería haber pasado. Esa es la razón por la que Gary Gensler perdió la demanda. Aquella demanda que tuvo contra Grayscale, así que es muy difícil predecir estas cosas en cuanto a límites temporales, pero esto es lo que me gusta.
hay un sentimiento notablemente bajista para 2026. Ahora, hay verdaderos recortes de tasas, así que voy a mantener mi predicción de un Bitcoin de $150,000. Me equivoqué por un año, pero yo creo que vamos a tener los 150,000 más pronto que tarde. Recuerda que necesitas un poco menos de ventas, tasas más bajas de las que tenemos y la consistencia que estamos viendo dentro de los flujos de los ETFs. Yo no creo que ese flujo vaya a bajar para nada. La máquina de ventas de Wall Street apenas se está preparando ahora. Creo que tendremos entradas netas sólidas en esos ETFs el próximo año. 150,000 es algo que es muy posible ahora. Y le diré a la gente que yo pongo mi dinero donde hablo. Así que ahora mismo he comprado 4 bitcoins más para mi familia porque realmente yo espero precios más altos a futuro. Interesante, interesante. Y mencionaste cómo con recortes de tasas las altcoins podrían estar mejor, al menos las de calidad. Sé que te has adentrado más en Solana y en Avalanche y te ha gustado Algorand en el pasado y, por supuesto, también te ha gustado mucho Ethereum en el pasado. Así que dime ahora, dejando el pasado atrás, ¿cómo es que lo ves ahora? ¿Cuáles serían tus 3 principales altcoins a pensar a la hora de invertir? Bueno, asumo que consideraremos a Solana una altcoin por el simple hecho de no ser Bitcoin por definición. Así que mis 3 principales altcoins entonces serían Solana, Avalanche y, lo creas o no, la moneda de Telegram que es conocida como TON. El token se escribe TON. Desafortunadamente yo la compré a 7,50 y eso te enseña lo equivocado que puedes llegar a estar en esta vida y en este mundo. Yo me creí un sabelotodo y lo compré a $4 también. Ahora mismo, si no me equivoco, vale 1,50. Y hasta ahora me he equivocado, pero yo considero que esa moneda va a crecer con el tiempo, porque Telegram hará crecer su red. Y las fuerzas macro en este mercado, en el mercado de las altcoins, se reflejan siempre en ese tipo de precios. Háblame de Solana. ¿Qué la convierte en tu altcoin número 1? Por supuesto está tu libro Solana Rising para conocer tu opinión completa, pero danos la primicia. ¿Qué tiene Solana para que seas tan optimista con Solana en comparación con las otras? Barata, de bajo costo, muy rápida, fácil de usar, es fácil desarrollar en ella. Y no soy una persona negativa con Ethereum ni nada de eso, solo hablo desde mi perspectiva comparativa. Creo en un mundo en el que existan múltiples monedas, pero me gusta esa por sus atributos. Muy bien, voy a hacerte una última pregunta solo para miembros, pero para la audiencia en general, sigan a Anthony en Twitter y revisen su libro. Anthony, ¿tienes algún pensamiento final para la Solo audiencia? que es genial estar aquí contigo hoy y muchas gracias. Y envíale un saludo a tu hermano de mi parte. Gracias, Anthony. Y bueno, ahora para los miembros, vamos a hacerle una pregunta más. Anthony Scaramucci, ¿has tenido mucho éxito en las finanzas y en la vida? Esta es una pregunta solo para miembros. ¿Cuáles son tus mayores estrategias y consejos para construir riqueza? ¿Has tenido éxito construyendo tu negocio en parte gracias a la generación más joven?